Comienza la Hay historias en la música sobre un éxito que explota y se come el mundo. Y hay otras, como esta, la historia de una banda que lo tenía todo, absolutamente todo para ser legendaria a nivel masivo, pero que por alguna razón se quedó ahí, justo en el umbral de la gloria. Hoy nos metemos de lleno en la fascinante historia de Kamikaze. Así es como se les recuerda. Esa es la etiqueta que les quedó. La banda que pudo haber conquistado el continente. Un grupo con un potencial que se sentía, con una calidad técnica que era de otro nivel, y con un destino que por cosas que no tuvieron nada que ver con su música, nunca se terminó de cumplir. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué fue lo que los detuvo? ¿Qué se metió en el medio de una de las bandas más prometedoras de Latinoamérica y el estrellato que parecía inevitable? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Bueno, para entender esto hay que pararse a mediados de los 80. Argentina recién salía de una dictadura militar, y el aire estaba cargado de una efervescencia cultural tremenda. Y en ese contexto, el rock pesado local estaba buscando su propia voz, y un grupo de músicos decidió que ya era hora de llevar el sonido a otro nivel, uno mucho más profesional. Y miren, este cuadro lo resume perfecto. A la izquierda, lo que era la primera ola del metal argentino, bandas como B8, con un sonido súper rústico, muy combativo, pero técnicamente digamos un poco crudo. Y a la derecha, la misión que se propuso Kamikaze, profesionalismo, arreglos cuidados hasta el último detalle, una ejecución técnica impecable y una sofisticación en las melodías que la verdad era algo completamente nuevo para la escena. Todo esto arrancó en 1985, con el cantante Enrique Gómez Yafal y el guitarrista Miguel Ángel Oropesa. La meta de ellos era súper clara: hacer heavy metal puro, sí, pero poniendo el foco en la melodía y en la destreza técnica. Completaron la formación y desde el día 1 se manejaron con una filosofía de trabajo basada en la excelencia. No estaban para ser una banda más del montón, para nada. Y ahora sí, avancemos al año que realmente lo cambió todo. El momento en que toda esa visión y todo ese trabajo dieron su fruto. Y Kamikaze se convirtió, sin que nadie pudiera discutirlo, en el nuevo rey de la escena del metal. 1987. A ver, si un solo año puede definir un ascenso meteórico, para Kamikaze fue este. Pensemos que justo en ese momento B8 se estaba separando y Rata Blanca recién estaba empezando. Bueno, Kamikaze llenó ese vacío de liderazgo con una fuerza y una calidad técnica que eran arrolladoras. Pero, a ver, lo realmente increíble es cómo construyeron esa reputación. Entró el bajista Roberto Cossedú y el nivel técnico de la banda se fue a las nubes. Su show en el Teatro Roca se volvió legendario de la noche a la mañana. Y acá viene el dato clave. Sin tener un solo disco en la calle, ni uno, los lectores de la revista Metal votaron su show como el mejor recital del año. Barrieron en todas las encuestas nacionales, demostrando que su poder no venía de un estudio de grabación, sino de la energía y el profesionalismo brutal que tenían en vivo. En 1988, finalmente llegó el disco que todos esperaban, su álbum debut, No me detendrán. Y este disco fue, de verdad, un antes y un después. La calidad de la producción era altísima para lo que se hacía en ese momento. Los riffs eran demoledores y la voz de barítono de Yafal era algo único, que se distinguía de todo lo demás. El álbum básicamente subió la vara para todos y se convirtió en un clásico al instante. Y bueno, acá es donde la historia da un giro terrible, de esos de película. Justo cuando la banda estaba en su pico absoluto de creatividad, su ambición artística se dio de frente contra un desastre económico nacional que nadie, pero nadie, vio venir. Musicalmente, la banda se estaba volviendo cada vez más compleja, más potente. Primero sumaron al guitarrista virtuoso Daniel Telis. Después, el fundador, Oropesa, se fue y para reemplazarlo trajeron a Martín Cañe, otro guitarrista increíble de estilo neoclásico. La combinación de Telis y Cañe creó una dupla de guitarras de un poder técnico que sinceramente no tenía precedentes en Argentina. Y acá se ve clarísimo, la tormenta perfecta. Por un lado, la evolución artística, guitarras virtuosas, un sonido cada vez más complejo, y su segundo discazo, Víctima del Rock, ya grabado y listo para salir. Y por el otro lado, el colapso económico total, la hiperinflación devastadora de 1989. Su sello discográfico RCA cerró las oficinas en el país. La distribución del disco fue un desastre y el poder de compra de la gente simplemente se evaporó. Su obra maestra nació en medio del caos absoluto. Y aunque lo siguieron intentando e incluso sacaron un tercer álbum en el 91 que la crítica amó, el daño ya era irreparable. La incertidumbre artística y la falta de una industria que los respaldara porque la crisis la había dejado en ruinas fue demasiado.
En 1992, Kamikaze se disolvió. Pero, como suele pasar, el fin de la banda no fue para nada el fin de su influencia. Todo lo contrario, el talento inmenso que había ahí adentro se desparramó por toda la escena musical argentina y forjó un legado que nadie se esperaba. Es que, miren esto, Daniel Telis se fue al supergrupo Alianza, Enrique Gómez Yafal armó la potentísima banda Cuero, Martín Kray formó Magyar para seguir en la línea del metal neoclásico y Horacio Pinasco se unió a Human Animal. Los ex Kamikazes se convirtieron en las piezas clave de la siguiente generación de las mejores bandas del país. Y claro, con el paso de los años y lo difícil que era conseguir sus discos originales, su ausencia no hizo más que agrandar la leyenda. Kamikaze se convirtió en eso, en el mito de lo que pudo haber sido, el gran gigante dormido del metal sudamericano. Pero como toda gran leyenda, la historia no termina ahí, ni cerca. Vamos a avanzar hasta el siglo XXI, porque el legado de la banda resucitó de una forma, bastante particular y compleja, dividiendo su propia herencia. Por allá en la década de 2010 pasó algo realmente único. Por un lado, el fundador Miguel Oropesa revivió a Kamikaze, representando esas raíces de metal puro de la primera época. Pero casi al mismo tiempo, otros miembros clave de la etapa más técnica formaron KZ4 para revivir esa era virtuosa de los 90s. Por un tiempito tuvimos dos bandas coexistiendo, cada una con un reclamo súper legítimo sobre el legado, ambas sacando discos nuevos y generando un debate fascinante entre los fans. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Cuál es el verdadero legado de una banda? ¿Es el éxito comercial que nunca llegaron a tener del todo? ¿O son los estándares de profesionalismo y de excelencia técnica que impusieron y que obligaron a toda una escena a levantar la vara? La historia de Kamikaze parece decirnos que, a veces, la influencia puede ser mucho más poderosa que los discos de oro.